escuchan bien? Yo te escucho perfecto. Yo Sí, perfecto, perfecto. sí. Sí, se escucha Bueno, bien. buenísimo, buenísimo. Buenos días y como comentaba Nieves, se trata de, bueno, ahí tienen mi correo. Mi cargo es de ingeniero de preventas para Uruguay, Argentina y bueno, hace un tiempo largo que estamos trabajando en Hewlett Packard Enterprise. Ustedes saben que Aruba es la unidad de negocios de networking dentro de Hewlett Packard Enterprise, ¿no? Es una empresa que nosotros decimos que está orientada al networking desde el punto de vista del borde inteligente, pero tenemos soluciones, como vamos a observar, y un poco adelantó Nieves, es todo el portafolio muy amplio, entonces vamos a ir viendo distintos tipos de soluciones eh, para poder aprovechar el tiempo. Si les parece, ustedes en el chat pueden ir haciendo preguntas y si están de acuerdo, Mauri, después vos me ayudás y las vamos, me ayudás para leerlas, si quieren, y las voy respondiendo. Entiendo que Perfecto. sería mejor para aprovechar el tiempo, quizás después de cada sesión, ¿no? De cada Buenísimo, solución, sí. ¿te parece? Sí, Para me no dejarlo parece. para el final, porque a Sí, veces si no después sí. se pierde un poco. Buenísimo. Entonces, vamos a comenzar con estas soluciones que les comentaba, eh, digamos, abarcan un portafolio bien amplio dentro de lo que es Aruba, división de networking de Hewlett Packard Enterprise. Nosotros observamos que las necesidades actuales o las expectativas de los clientes apuntan básicamente a estos 5 elementos o pilares, ¿no? Uno de ellos es la performance. Eh, los clientes nos están solicitando desde las redes inalámbricas hasta las redes cableadas tener una muy buena performance, es decir, que la experiencia del usuario, y cuando hablamos de usuario nos referimos al usuario final, pero también al operador de la red, al que administra la red, tenga una buena respuesta, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad, también es lo que se requiere y más en los tiempos que corren, donde necesitamos poder administrar en forma segura dispositivos desde lo que es el Internet de las cosas, clientes, bueno, que tienen que poder administrar en forma segura el acceso a la red de dispositivos que originalmente no estaban preparados para ser conectados a una red IP. Puede ser una cámara IP, puede ser un sensor de temperatura, puede ser algún elemento médico, puede ser, digamos, una variedad muy importante de dispositivos, postnets, que inicialmente, como decía, no están preparados para hacerlos seguros y necesitamos que la seguridad sea bien amplia y cubra todo el espectro, ¿no?, de dispositivos. Desde el punto de vista de la gestión, nosotros, si bien tenemos elementos de gestión en sitio, es decir, lo que normalmente en inglés se denomina como on-premise, nosotros tenemos solución para gestionar on-premise, pero también la tendencia es a ir a la nube y lo que nos permite es poder salir rápidamente a gestionar una infraestructura en la empresa, ¿no? Entonces, la nube es una tendencia actual muy importante y por ese lado nosotros tenemos no solo gestión en la nube, sino también la posibilidad de tener desde la nube
gestionar configuraciones, poder tener visibilidad de aplicaciones, como vamos a ir observando, ¿no? En ese sentido, nosotros desde el punto de vista de las operaciones y gestión, entonces tenemos la capacidad de poder hacerlo de forma agradable o sencilla para el administrador, porque entendemos que es un punto importante hacerlo sencillo para poder ser proactivo, para poder bajar costos de operación en la red. Es decir, todo lo que, digamos, se busca desde el punto de vista de la gestión es hacerlo cada vez más eficiente, poder hacer lo mismo o más con los mismos recursos que uno tiene, o incluso a veces con menos recursos. Entonces, por eso también es importante el tema de simplificar la operación de la red. Y por último, los insights, es decir, poder ver, tener visibilidad, innovar en visibilidad, saber qué es lo que se está conectando a la red, porque todo lo que nos dé visibilidad nos va a permitir segurizar adecuadamente. En ese sentido, todas nuestras soluciones se basan en un concepto. El concepto, ¿a qué me refiero? A que no nos estamos refiriendo a, digamos, a un hardware, sino a la posibilidad em, de tener no nos referimos a un producto, a un hardware, a un software, sino de combinar elementos, combinar productos y plataformas para poder ofrecer estos pilares que mencionamos aquí, ¿no? Tener alta performance en la red, inalámbrica en la red cableada, Quique, escalabilidad. perdimos Sí, tu perdón. escritorio. Ah, mi escritorio. Sí, sí. Perdón. A ver. ¿Ahí lo observan o todavía no? No, todavía no Todavía no. aparece, no aparece Bien, como. bien, bien. A ver. A ver, un segundito, ¿eh? Ahí seguramente, ¿no? Ahí sí. Ahí ya se. Sí. Perfecto. Entonces, como les decía, em, tenemos la posibilidad de tener escalabilidad, de poder crecer, alta disponibilidad, es decir, poder reaccionar ante alguna falla sin perder servicio. Eso es muy importante, ¿sí? También tener visibilidad, como mencionamos antes, una operativa simple de la red, tanto cableada como inalámbrica, y también, como mencionábamos, la posibilidad de tener conexiones remotas, más en los tiempos que corren, en forma segura. Es decir, mucha seguridad para mejorar lo que es la experiencia de usuario, ¿no? En este sentido, nuestras soluciones se basan para dar todos estos preceptos, estos pilares, para poder obtenerlos en una alta programabilidad. Todas nuestras soluciones se basan en interfaces REST API, es decir, interfaces de programación que nos permiten interactuar con los distintos elementos, es decir, con el sistema de gestión, con las plataformas de hardware. Esto hace poder tener una plataforma abierta, una plataforma donde no solo el fabricante, sino también ustedes y los usuarios puedan hacer uso de esas herramientas en forma rápida y sencilla. Y muchas analíticas de red, analíticas de presencia,
y herramientas, como vamos a ir observando, de Machine Learning, es decir, técnicas de inteligencia artificial. Nuestra arquitectura es una arquitectura que, por supuesto, que está basada en infraestructura desde el punto de vista de soluciones Wi-Fi, de soluciones cableadas, soluciones de SD-Branch, pero también mucho software. Mucho software, como decíamos, que interactúa vía APIs para poder gestionar en la nube, para poder gestionar on-premise, para poder tener visibilidad, tener geolocalización, como vamos a observar, la posibilidad de poder hacer un análisis de la experiencia del usuario, es decir, ponernos del lado del usuario y ver cómo la red se está comportando. Y por supuesto, todo esto, una arquitectura que va desde el borde de la red, el core de la red, las sucursales, hasta el data center inclusive, ¿no? Hay soluciones que tenemos de switching apropiadas para soluciones de data centers. Desde el punto de vista del portafolio, nosotros tenemos ya todo un portafolio de access points indoor, la línea 500 que se está mostrando a izquierda, de la 500 a 510, 530, 550. Todos los APs indoor que comienzan con un 5, que tienen un 5 adelante, son Wi-Fi 6. El Wi-Fi 6 es, en realidad somos por el momento la única marca que tiene un portafolio bien completo y homologado, de acuerdo a la alianza de Wi-Fi, que cumple con las normativas y los estándares. También tenemos access point de la línea, digamos, de Wi-Fi 5, que comienzan con un 3, pero la verdad es que hay incluso elementos y familias de AP que hasta tienen exactamente el mismo precio de lista, con lo cual podemos ir a Wi-Fi 6 en lugar de comprar una AP actualmente de Wi-Fi 5. Las funcionalidades de Wi-Fi 6 son muchas, entre ellas muy alta densidad de clientes. Por ejemplo, en el caso del 530 y 550, nosotros podemos soportar hasta 1024 clientes asociados por radio. Como saben ustedes, estos APs, estos access points, trabajan en dos bandas de frecuencia, 2,4 y 5. Bueno, tenemos posibilidad de tener hasta 150 clientes concurrentes trabajando por radio en el 550 y 530. También tenemos por ejemplo, hospitales o para hotelería, la posibilidad de tener estos access points que son, digamos, algunos de ellos Wi-Fi 5, pero también estamos lanzando al mercado y aproximadamente en agosto del 2020 el 505H. Esto tiene el tamaño de una cajita normal, ¿no? O sea, en una caja ustedes normalizada pueden poner este AP. Estos AP tienen incluso la posibilidad de tener algún puerto que brinde PoE, o sea, ellos se alimentan de PoE, pero en una interfase, por ejemplo, podría conectar algún elemento como un teléfono IP, por ejemplo, y unos puertos más de switching que incluyen, ¿no? Normalmente vienen con 4 puertos, uno de ellos en PoE. Y también soluciones outdoor como los AP 300, 60, 370 de alta performance en Wi-Fi 5, y uno que vamos a lanzar ahora en julio del 2020, el 575, que es Wi-Fi 6 también para outdoor, ¿no? Es un producto nuevo, por eso está ahí indicado en el slide. Es decir, un portafolio bien amplio para tener distintas densidades, pero acá lo importante es que todos nuestros APs son APs que, digamos, son unificados. Es decir, cualquiera de estos APs
puede trabajar en forma standalone, puede trabajar como supongamos que ustedes tienen una sucursal, una empresa que tiene 5 APs nada más. Esos 5 pueden trabajar en un clúster donde uno de ellos toma el control, y por eso lo llamamos virtual controller, controlador virtual de la solución, pero básicamente es el mismo AP. Es decir, el mismo AP puede trabajar en cualquier modo, e incluso si comienza a crecer mucho la solución, ese mismo AP puede ser convertido para trabajar en forma controlada. Esto no ocurre con soluciones de la competencia, donde hay soluciones que son, podemos decir, disjuntas. Es decir, cuando uno pasa de un control de APs controlados por nube a una solución controlada, hay una disrupción. Hay que cambiar el AP. El AP no es el mismo para una solución que otra. No es nuestro caso. Todos nuestros APs pueden trabajar en forma unificada, tienen una muy alta performance. Estos son todos Wi-Fi 6 certificados, tienen capacidad de poder bajar el consumo de energía cuando no hay actividad en el AP, por eso eso del AP verde, ¿no? El Green AP, a eso se refiere, poder hacer que en determinadas circunstancias, supónganse durante la noche o en el caso de estar iluminando a través de los APs una sala de conferencias, cuando no hay eventos, yo puedo bajar en forma inteligente el consumo de energía, ¿no? No derrochar energía, hacerlo más eficiente. Desde el punto de vista entonces, incluso del Internet de las cosas, todos estos APs, como está indicado aquí, tienen además de un radio BLE, que es en Bluetooth, ¿no? Que lo vamos a ver después para hacer geolocalización. Además de eso, tenemos la capacidad de tener un radio Zigbee. El Zigbee es poder armar una red para el Internet de las cosas. Es decir, hay dispositivos de Internet de las cosas que trabajan con esta tecnología. Bueno, ¿qué nos permite esto? No tener que tener dos arquitecturas distintas, una para Wi-Fi y otra para los IoT. Entonces podemos integrarlo con nuestra tecnología, ¿no? Y todo, por supuesto, listo para ser gestionado on-premise o también en nube. Siempre que sacamos un nuevo AP, nosotros lo vamos a poder gestionar en nube con nuestra solución de Aruba Central, pero también on-premise con nuestra solución de Aruba Airway. En funcionalidades destacadas, bueno, aquí hemos visto ya el portafolio en forma simplificada. Dijimos que todos nuestros APs son unificados, es decir, no hay que cambiar el AP para pasar de una arquitectura a otra. Eso es lo que nos da muy alto crecimiento, es poder escalar, ¿no es cierto? Primero empiezo con una poca cantidad de APs y voy desplayando y puedo ir a una solución más grande, incluso controlada, y manteniendo la inversión. O sea, el AP me sigue sirviendo. Es muy importante eso. Nuestras soluciones además tienen una funcionalidad que es mucha visibilidad. Desde el punto de vista de lo que se menciona ahí, el Application RF, tiene Deep Packet Inspection, o sea, inspección profunda de paquetes. ¿Y para qué? Para poder ver qué aplicaciones estamos corriendo. Entonces, de pronto, eso nos permite después poder controlar el tráfico de los usuarios, hacer más eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, poder hacer que durante determinadas horas del día nosotros podamos decir que el tráfico de YouTube esté filtrado, por ejemplo. Y lo podemos filtrar, obviamente, con el agregado de otras herramientas por usuario, para que según el rol que tome ese usuario, algunos usuarios puedan tener capacidad de pasar ese tráfico y otros no. Es decir, en forma inteligente poder tener visibilidad y control de las aplicaciones que están corriendo en nuestra red. Y esto nos permite también poder priorizarlas. Entonces, recuerden siempre que si uno no tiene visibilidad, es decir,
no ve lo que está pasando por la red, mal lo puede controlar. Es imposible controlar algo que no se visualiza. Desde, perdón, desde el punto de vista entonces de visibilidad importante, pero también de la performance, ¿no? Con Air Match y Client Match, nosotros tenemos la posibilidad de poder balancear la carga entre los distintos AP para que tengan una buena experiencia. Ustedes vieron que muchas veces ocurre que se conectan a una AP y quedan pegados a ese AP y no tienen capacidad de poder saltar a otro. Eso puede ser por limitantes de la placa de red que tienen en su dispositivo. Y entonces nosotros eso lo resolvemos con una tecnología patentada que se llama Client Match. Entonces el Client Match lo que hace es poder balancear carga entre distintos AP. ¿Para qué? Para que todos los usuarios trabajen en forma más eficiente. Lo que se busca finalmente no es hacer feliz al administrador de red, sino hacer feliz al usuario desde el punto de vista de que el usuario se sienta confortable y con una buena experiencia. Cuando decimos con una buena experiencia, es con una buena performance, y que es lo que todos buscamos, ¿no? Como usuarios. Desde el punto de vista de las soluciones Wi-Fi controladas, tenemos el sistema operativo Aruba OS 8, que tiene una muy alta disponibilidad. Tenemos posibilidad de armar clústeres de controladoras, de tal manera de que siempre tengamos servicio. Es decir, el usuario, si se cae un access point, ese access point se cayó y puede tomar el control, puede ser asociado a otro AP, ¿no? Entonces, siempre tenemos servicio. Segmentación dinámica para poder, vamos a verlo después más en detalle, poder hacer un control de acuerdo al rol que tenga el usuario, poder saber que si es una cámara IP, le doy un rol determinado, si es un invitado le doy otro, y el rol para nosotros es vital y es dinámico. Es decir, no tengo que configurar los puertos en forma estática con un determinado rol. No tengo que decir, che, del puerto 1 al 10 pongo cámaras IP, del puerto 11 al 15 pongo access point. Que el sistema tenga la capacidad de poder ver qué está conectado en forma dinámica y darle un perfil adecuado de acceso a ese dispositivo. Eso es muy importante desde el punto de vista de la seguridad, porque piensen que a la noche, de pronto en el puerto donde está ahora una impresora, alguien se puede conectar con su laptop y poder acceder a recursos de la red que no debería, ¿no? Y todo listo para el Internet de las Cosas y el Wi-Fi 6. Entonces, si les parece, Mauri, ¿me ayudás si hubo alguna consulta? Lo que hemos visto es básicamente todas soluciones en principio de Wi-Fi, soluciones de Wi-Fi 6, standalone, como con clúster de APs y controladas, ¿no? Para abrir todo el espectro, desde pequeñas sucursales hasta grandes empresas, ¿no? No sé, Mauri, si hay No, me alguna dice que consulta al no hay respecto. ninguna pregunta de momento. Bueno, bueno. Vamos bien, entonces. Bien. Ahora lo que vamos a comenzar a hablar, y disculpen el ritmo porque siempre quiero en el tiempo que tenemos poder abrir y ver todas las soluciones. Soluciones de switching. A nivel de switching, nosotros tenemos una plataforma llamada Aruba CX, y vamos a ver que este sistema operativo va desde el borde hasta incluso los data centers, con una familia bien amplia de switches que ustedes están observando, desde los 6200, un equipo bien salidito del horno. Este es un equipo bien nuevo, con CX para el borde, como los CX 6300 F y M, que vamos a ir hablando de a poquito. Estos también para el borde. Los 6400 ya son equipos de core de nuestras redes,
tenemos dos sabores, uno más chiquito y otro más grande que están viendo, de 5 y de 10 slots. Y después vemos switches de core y también para el data center, para soluciones de data center. Muchas veces se habla de soluciones, no sé si lo habrán escuchado hablar, Spine and Leaf, es de dos niveles. El Spine es como un core de una red y el Leaf es el que ataca y le da servicio a los servidores, al almacenamiento en un data center. Bueno, con los 8300, 8320 y 8325 tenemos esas capacidades, ¿no? Pero este portafolio irá creciendo aún más hacia la derecha y hacia la izquierda con los nuevos productos que vamos a ir lanzando en el correr de este año, ¿no? Lo importante es que todo se basa en el mismo sistema operativo, es decir, cuando un administrador administra un suite de borde, un 6200, 6300, o va al core, se va a encontrar con la misma interfase. Eso es muy importante porque bajamos costos, ¿no? Costos de operación. La administración nuestra es unificada, es decir, ustedes pueden gestionar tanto la red cableada como la red inalámbrica y tener una misma experiencia. ¿Qué significa microsegmentación? Que nosotros podemos tunelizar el tráfico desde un usuario conectado a un switch o desde un usuario conectado al access point, de tal manera de tener políticas unificadas desde, independientemente de cómo el usuario entró, pues si por la red cableada o por la red inalámbrica. Eso es muy importante, gente, porque, de nuevo, le puedo bajar el mismo rol porque independientemente si yo llegué al aeropuerto, haciendo una analogía, a pie porque estoy muy cerca, en taxi o en mi auto particular, no me interesa el medio de transporte, no me interesa si entro en la red Wi-Fi, si entro en forma de la red cableada, yo tengo el mismo rol, tengo el mismo privilegio, tengo las mismas capacidades para saber qué puedo hacer, a qué estoy autorizado dentro del acceso a mi red, ¿no? Todo el equipamiento nuestro se basa en licenciamiento cero, es decir, todo lo que nuestras hojas de datos dice que cumple no tiene ningún costo oculto. Ustedes no van a tener que pagar como ocurre con productos de la competencia cuando quieren implementar algo distinto. Supónganse ustedes quieren implementar algún protocolo distinto. Si está en el datasheet, lo pueden usar sin costo adicional. Programabilidad, porque como sabemos, esta familia es una familia que se basa en tener una alta programabilidad porque tiene una interfase API. Esa interfase API me puede permitir hacer programación de estos equipos para poder correr dentro de ellos agentes que hacen control de distintas funciones del equipo, como ver cómo están el estado de los transceivers, cómo está la CPU y la memoria del equipo, cómo se está comportando un determinado protocolo, supónganse, por decir algo, Spanning Tree o SPF a nivel de enrutamiento. Es decir, es como tener un ingeniero de redes dentro de cada equipo y sin ningún costo adicional. Es decir, esta programabilidad no implica ningún costo adicional, ningún licenciamiento especial. Esto es muy importante, ¿no? Despliegue de día cero, es decir, lo que, digamos, en inglés se denomina como Zero Touch Provisioning, es decir, el aprovisionamiento, el despliegue, la instalación de día cero, ¿qué significa? Simplemente poder dar de alta un equipo y que ese equipo reciba una configuración por un medio, por ejemplo, HTTPS, bajarle una configuración a la P, bajarle una configuración al switch, bajarle un rol al usuario que se conecta al switch desde nuestro sistema de ClearPass, que vamos a hablar en un rato.
Y todo, como dijimos antes, muy orientado a la conectividad, los tiempos que corren. También vamos a hablar, como dijo Nieves, de una solución de teletrabajo. Esto es muy importante también por el tema del corona, ¿no? Y lo que nos está ocurriendo. El sistema operativo es un sistema operativo que dice el Gartner que es nativo cloud, nativo nube. Eh, el Gartner lo especifica con estos 4 parámetros: modularidad, programabilidad, resiliencia y elasticidad. ¿Qué es modularidad? Modularidad. Lo que ven a la derecha lo observan la posibilidad de tener microservicios. Es decir, que el sistema operativo tenga una arquitectura de microservicios, de microprocesos como contenedores. Entonces, un proceso no afecta al otro y se interconectan a través de una base de datos de estados de red. Programabilidad, entonces, también porque se simplifica la operación teniendo una base de datos basada en el tiempo y con analíticas de red, a través de lo que nosotros llamamos el Network Analytics Engine, un motor de analítica de red. Ese motor de analítica de red es lo que nos va a permitir poder tener adentro un ingeniero de redes, la posibilidad de correr agentes que permanentemente están monitoreando el estado de la red, sin costo adicional, como decíamos antes. Resiliencia. ¿Por qué? Porque si se me afecta un determinado microservicio, un determinado microservicio, no afecta al otro, están contenidos. Si tengo que hacer una actualización de un microproceso, lo puedo hacer sin bajar toda la caja, sin bajar todo el switch. El switch sigue operando. Lo que voy a actualizar y bajar momentáneamente es solamente ese microproceso. Por último, elasticidad, es decir, un único sistema operativo desde el borde de la red, desde lo más cercano al usuario, que es el borde, al data center, un único sistema operativo para todas las soluciones. ¿Cuáles son las facilidades claves que tenemos en CX? Están de izquierda a derecha. El BSX, la posibilidad de tener BSX es un virtual chassis, poder virtualizar 2 equipos, poder tener esos 2 equipos trabajando, y si hago una actualización del software, que siempre tenga servicio. ¿Por qué? Porque lo hago escalonado. Primero hago uno y después hago el otro, pero siempre tengo servicio. Es decir, lo que se llama una actualización de servicio, de software en servicio, ¿no? Segmentación dinámica, es decir, el puerto no tengo que fijarlo para un determinado elemento, para una laptop o para un teléfono IP. No, tengo capacidad de poder aprender qué está conectado en ese momento al puerto y en base a eso darle un perfil, un rol. Ese rol me va a permitir decirle, bueno, el invitado tiene solamente acceso a Internet, pero el consultor financiero tiene acceso a Internet y acceso a determinados servidores de mi granja de servidores para poder hacer su trabajo. El director de tecnología, bueno, tiene acceso a todo elemento de red, etcétera, etcétera. Es decir, tener posibilidad de bajarles perfiles de seguridad, ya sea para la red inalámbrica, para la red eh, cableada, pero también para el Internet de las cosas. Porque si tengo un sensor, a ese sensor no quiero que acceda a puntos de la red a los cuales no está permitido. Es una cámara IP, supongan, ¿no? Entonces la cámara IP va a tener que tener acceso al servidor, a los servidores de video, y básicamente va a tener que estar contenida. Va a poder correr algunos servicios, pero muchos van a estar filtrados. Eso me da seguridad, me da posibilidad de que si se cambia el puerto y hay otro elemento, la red actúe en forma dinámicamente distinta. Es decir, si cambio la cámara IP y me conecto con la laptop del director, como decíamos antes, el puerto va a tener otro rol, y al tener otro rol de director ahora va a poder acceder a muchos servicios que antes no. Eso es muy importante. Tener siempre PoE.
con nuestros elementos de 6300 y 6400, el Always On PoE. ¿Qué significa eso? Que si hay una actualización de firmware, si hay un reinicio del switch, en determinados puertos que para mí son prioritarios, le digo, vos siempre me tenés que dar alimentación en el puerto. Eso sirve para sensores, para dispositivos, como se indica ahí, digamos, médicos, donde no puedo perder la energía. Entonces, durante actualizaciones siempre tengo PoE. Esto es muy, muy importante, ¿no? Varias instancias de routing a través de BRF, y esto combinado con lo que es el VXLAN y el EVPN, esto es más orientado para data centers, el último punto, que básicamente nos permite VXLAN poder pasar la barrera de las 4094 VLANs, eso para determinadas redes de data center, y tener escalabilidad es muy importante. Puedo tener hasta como si fueran 16 millones de VLANs. Y puedo hacer túneles, tunelizar el tráfico. Esto es importante para pasar servicios de data center y también para las redes. Se puede utilizar también el VXLAN con EVPN para, por ejemplo, pasar tráfico en una red de campus, tráfico de video y que esté tunelizado entre dos switches de acceso, por ejemplo. Es decir, se puede utilizar también en una red de campus, si bien no es lo más usual. Analíticas, como decíamos antes, tener la posibilidad, por ejemplo, de tener una aplicacioncita que se puede bajar en Android y para iOS, que se llama CX Application, Aruba CX Mobile Application, están en los repositorios. ¿Y qué me permite eso? Dar de alta un dispositivo. Si tengo en el dispositivo, en vez de entrarle por consola física, la primera vez cuando saco de la caja que me viene de fábrica, lo hago de esta manera. Poder hacer control de configuraciones. Uno de los problemas más usuales, recuerdan cuando hablamos lo que le duele al cliente desde el punto de vista de la operación. Las redes necesitan tener control de las configuraciones. ¿Por qué? Porque el 90% de los casos de soporte que se abren en un centro de soporte normalmente están debidos a malas prácticas o o errores de configuración. Entonces, si nosotros evitamos los errores de configuración con nuestra herramienta de NetEdit, que dicho sea de paso, el NetEdit, que es esta pantalla que ustedes están observando ahí, para hasta 25 switches es gratuita. O sea, no necesito licenciarla. Si me paso de 25, lo cual es un número ya bastante interesante, hay soluciones, muchas soluciones nuestras en Argentina, en Uruguay, que no pasan de 25 switches. Bueno, el NetEdit lo tengo disponible, lo bajo, lo instalo, me bajo el OVA, lo instalo y puedo empezar a configurar. ¿Y qué me permite? Porque lo que me permite el NetEdit es poder tener una topología, poder ver cómo se están comportando los equipos, porque también tengo una interacción con las analíticas, pero además le puedo bajar la configuración a múltiples switches a la vez. Ustedes dirán, che, pero Enrique, el switch 1 tiene que tener un IP y el switch 2 tiene otro. Bueno, pero puedo usar variables dentro de NetEdit. Entonces, el switch 1 va a tener una dirección .1 y el switch 10 va a tener la .10, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Con las analíticas y las API, yo puedo tener interacción con otras herramientas de terceros, como por ejemplo ServiceNow, Slack, Topdesk, que son básicamente notificaciones. Es decir, si alguno de ellos estuvo en el ATM del año pasado en Buenos Aires, habrá visto que hicimos una demo donde al hacer un cambio de configuración en el switch, eso se veía reflejado en un servicio de ticket en la nube de ServiceNow. O a través del WebSocket que tiene el switch, puedo enviar un mensaje a mi cuenta de WhatsApp, a una cuenta de WhatsApp del administrador, diciendo, hubo cambios de configuración en tal switch.
Es decir, todo eso me lo permite ¿qué? Me lo permiten las APIs que tiene el equipo, ¿no? Al tener esa flexibilidad, rápidamente yo lo puedo hacer sin tener que tener que acceder y pagar costos a un consultor de redes que me haga un desarrollo particular. Lo hago yo, lo puedo hacer yo mismo. ¿Mm? Bien, esto lo que hemos visto entonces es toda nuestra solución de muy amplia de Aruba CX, que es nuestro sistema operativo, que lo tenemos ya desde hace unos 3 años a esta fecha. La idea nuestra es todo el desarrollo de switching lo estamos haciendo a través de CX, ¿no? Mauri, ¿alguna consulta de la parte de switching? No, Quique, no veo Ah, ninguna perfecto. pregunta hecha. Bueno, ¿vamos bien? Está siendo muy claro, Enrique. Bueno, me alegro, Como me que alegro, me sí. alegro. Pero no duden en hacer consultas de verdad para Sí, que desde se ya, lleven esta información y lo tengan presente. Igualmente, bueno, estamos a la orden también por nuestros contactos. exactamente, exactamente. Pasamos a la parte de seguridad. En seguridad nosotros tenemos un producto que se llama el ClearPass, ClearPass. Si le damos un vistazo al ClearPass, básicamente es una triple A, o sea, autenticación, autorización y contabilización. ¿Qué significa esto? Poder visibilizar qué se está conectando a la red. Y podemos trabajar con equipamiento de terceros, porque tenemos más de 100 eh, diccionarios de Radius, y podemos hacer también TACAX Plus para poder segurizar el acceso de los operadores a la red. Es decir, normalmente esto se descuida mucho lo del TACAX, ¿no? No es una práctica muy utilizada en nuestros países, pero es tan importante, ¿no? Porque nosotros muchas veces segurizamos cómo acceden los usuarios a la red, pero sin embargo no segurizamos qué puede hacer un administrador de red con el equipo. El TACAX Plus me permite decir, bueno, usted puede administrar los routers y sobre los routers puede hacer el comando A, B, C y D, pero el E y el F no lo puede hacer. Eso me lo permite hacer TACAX Plus. Y con 100 licencias de Access de ClearPass, ustedes ya lo pueden hacer para una cantidad ilimitada, y cuando digo ilimitada es así, y ahora les digo por qué, de dispositivos y de operadores de red. Tenemos aquí un banco, el banco más grande de oficial, que lo tiene funcionando para esa funcionalidad. ¿Y saben cuántas licencias tiene? 100 de Access. ¿Por qué? Porque en TACAX Plus no consumimos licencias. Las sesiones no consumen licencias de ClearPass. Las de radio sí. Y por eso es que tenemos licenciamiento de Access, que es la licencia base nuestra, para poder hacer autenticación por distintos métodos, para hacer perfilamiento, porque yo necesito tener visibilidad, necesito saber qué se está conectando a la red. Y solamente voy a permitir acceso a la red a dispositivos que conozco. Los que son desconocidos y no voy a permitir que accedan a la red. ¿Por qué? Por seguridad, a través de procesos que son automáticos. Yo creo distintos workflows, distintas reglas y lo automatizo. Lo hago una vez, lo pruebo y después funciona, tanto para el guest como para soluciones de acceso inalámbrico, de acceso cableado, para nuestras marcas o marcas de terceros. Nosotros lo hemos implementado en ese banco, como muchas empresas, no podemos pretender que tengan una sola marca. Eso es un absurdo. No podemos ser monomarca y solamente hacer eh, las cosas para Aruba y para Hewlett Packard. Necesitamos hacerlo para equipamiento de terceros, para equipamiento Cisco, Juniper, Arista, Avaya, Extreme, etcétera, etcétera, y poder tomar acciones. Es decir, el tercer punto, una vez que vi que controlo con las políticas el acceso, si tengo algún problema respondo, tengo una respuesta adaptada al problema.
y ahí es donde puedo interactuar vía API o vía syslog con firewalls de terceros, con firewall de Checkpoint, de Palo Alto, de Fortinet, con MDMs, Mobile Iron, con elementos de Multifactor Authentication, MFA, como Duo, como Intel Security. Puedo también interactuar con elementos que toman, se denominan SIEM, digamos, que son elementos que van colectando información para ver la causa raíz de algún inconveniente en la red, como ArcSight, Splunk. Es decir, y para esto realmente tenemos casos y documentación técnica que lo avala, que podemos hacer esa interacción. Es decir, no nos quedamos en simples palabras, ¿no? El ClearPass, entonces, tiene capacidades muy amplias, como mencionamos antes, de perfilamiento. El perfilamiento es para saber qué se conecta a la red. Por distintos métodos podemos saber qué se está conectando a la red, poder interactuar también y tomar respuestas con un Palo Alto, con un Fortinet, ¿eh? Con un servicio de ServiceNow, como decíamos antes, de etiquetería, etc. Y todo eso con la licencia base. Hay soluciones que lo hacen, sí, pero soluciones de nuestro más importante competidor, sí, que lo hace, pero hay que comprar un licenciamiento especial para poder interactuar con un MDM. Nosotros no, lo hacemos con la licencia base, la licencia de Access. Nuestra licencia de Access ya incluye todo lo que es el manejo de invitados con portal cautivo, tanto para invitados red cableada, inalámbrica, no importa cómo entre, no importa el transporte. ¿Mm? De, y después un par de aplicaciones adicionales que son el onboarding para el Bring Your Own Device, el traiga su dispositivo, es decir, ¿para qué? Si traigo mi Apple, mi smartphone, y no estoy usando la laptop que me dio la compañía, necesito que pueda acceder a la red, pero necesito que sea en forma segura. Entonces, tengo capacidad para manejar certificados a través del ClearPass adecuados a ese usuario y a ese dispositivo. Esto se licencia por cantidad de usuarios concurrentes. Independientemente de si el usuario tiene 1, 10, 20, 30, no me importa. Son usuarios concurrentes. Y cuando digo concurrentes, ustedes no tienen que comprar todas las licencias de cantidad de usuarios. Si, por ejemplo, tienen 1000 usuarios, pero 200 de ellos concurrentes, compran 200 licencias de onboard, no compran 1000. Entonces, eso es importante. El hongar es para hacer un pasito más. Una vez que autentiqué y que autoricé al usuario, hago un chequeo de postura, es decir, un chequeo de si la laptop tiene los parches de Windows actualizados, si tiene el sistema, una aplicación corriendo, es decir, hago todo un checklist, si tiene el antivirus actualizado, es decir, hago todo un checklist para poder darle capacidad de acceso. Todo esto basado en contexto. Armo políticas como si fueran un Lego, donde el bloquecito azul es el perfil del dispositivo. Es decir, ¿qué dispositivo es? ¿Es un Android? ¿O es una laptop Windows? Etcétera, etcétera. En base a, en base a eso, ¿desde dónde se está conectando? ¿Desde el piso 10? ¿Desde el piso 5? ¿De qué edificio? Es decir, ¿desde dónde me conecto? ¿Con qué perfil y capacidades de ancho de banda le voy a dar? Es decir, voy armando políticas basadas en contexto. Si es un smartphone y tiene que, bajarle un perfil a través del MDM, bueno, lo puedo hacer. Puedo interactuar con MDMs a través del ClearPass. Y autenticar, sí, autenticaciones obviamente con Active Directory, que es lo más usual, pero también puede ser una autenticación con una base de datos que corre en un Ubuntu, en un Linux, una base SQL. Sí, lo puedo hacer. Puedo tener distintas fuentes de autenticación con ClearPass. ¿Sí?
mucha interacción con elementos de terceros, de infraestructura, de firewalls, de Next Generation Firewall, de Fortinet, Palo Alto, Juniper, Checkpoint, todo esto documentado con SIEM, como decíamos, con infraestructura de distintos fabricantes, bien hecho, ¿no? Es un sistema muy, muy maduro el ClearPass. Ahora, ¿qué pasa? Esto también lo quise incluir para que ustedes lo tengan en cuenta. Nosotros dijimos que el ClearPass puede perfilar, pero perfila por determinados métodos estáticos. Si se complica la cosa, necesito poder hacer y meter algún dispositivo IoT, es difícil escalar, porque como hay una proliferación muy grande de dispositivos, no lo puedo hacer. Entonces lo que tenemos es otro software que corre en nube y que se llama ClearPass Device Insight. El ClearPass Device Insight me permite con técnicas de Machine Learning, técnicas de inteligencia artificial, poder colectar información y poder enviarla a un analizador en la nube. Es por eso que nuestra arquitectura se compone del analizador que corre en nube y en la red nuestra, ya sea en el campus o en la sucursal, en la casa central o en la sucursal, colectores por hardware o virtuales. ¿Qué ocurre? Porque a veces me preguntan, che, Enrique, tengo que poner un servidor en cada red, pero podés correrlo en una máquina virtual. Entonces, solamente comprás licencias de nube para una cantidad de dispositivos a perfilar y aquí pones máquinas virtuales, es decir, el costo se baja muchísimo. No hace falta poner el colector por hardware, ¿sí? Y las funcionalidades son las mismas. Entonces, ¿qué nos permite el ClearPass Device Insight? Nos permite que si, por ejemplo, como está en nube, si yo en algún otro cliente utilizó una cámara china que no estaba perfilada en ningún lado, pero ese cliente ya lo utilizó, yo puedo hacer uso de ese perfilamiento. Y con ese perfilamiento, de nuevo, integrándolo con el ClearPass que vimos antes, le puedo dar un rol, le puedo dar seguridad a esa cámara IP. Si yo la veo y la veo como un dispositivo que no puedo perfilar y es genérica, es un problema, porque algo que es genérico, algo que no puedo, es algo que no puedo controlar, porque no sé de qué se trata. En cambio, si sé que es una cámara IP china o una cámara Axis y que un modelo Q35, supónganse, yo sé que esa información, entonces puedo actuar adecuadamente. Es muy importante, pero es un paso más por arriba de ClearPass, ¿no? La verdad es que sí, y interactúa con ClearPass. ¿Vamos bien, gente, por ahora, Mauri? Sí, Sí, Quique. sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a nuestra solución de SD-Branch. Nosotros lo llamamos SD-Branch, ¿por qué? Porque supera lo que es el SD-WAN. Si ustedes se fijaron, cambiamos la palabrita SD-WAN, Software Defined WAN, por Software Defined Branch. Es decir, la sucursal basada en software. ¿Por qué? Porque no nos quedamos con la WAN. Si ustedes observan, también podemos gestionar desde la misma plataforma lo que son los access points, lo que son los switches que están instalados en las distintas sucursales. Esto es importante a través de nuestros gateways de casa central, que los llamamos hidden gateways, y los gateways de sucursales. O sea, detrás de estos gateways de sucursales se encuentran estos switches, se encuentran estos access points. Incluso a nivel de hidden en el data center, si ustedes tuvieran un servicio de AWS Amazon o Microsoft Azure, podrían tener un Virtual Gateway. ¿Mm? Y todo esto combinado y segurizado con nuestro ClearPass que vimos antes. Es decir, la posibilidad de poder bajarle un rol independientemente de si está en la sucursal 1, en la 20 o en la 55, al mismo usuario con políticas unificadas a través de ClearPass. Esto nos simplifica mucho
el deployment, el aprovisionamiento de las sucursales. El aprovisionamiento es Zero Touch Provisioning también, es de día cero, y después vamos a ver enseguida cómo lo hacemos. Entonces, todo esto lo hacemos gestionando con Aruba Central. En Aruba Central tenemos la gestión de nuestros gateways, que vimos de SD-WAN, de nuestros switches, de nuestros APs. Y podemos para los APs agregar servicios de Cloud Guest, de analíticas de presencia, analíticas de red, que ya ahora la hemos incorporado a la plataforma. Todo esto basado en un despliegue en nube con suscripciones. La potencia de nuestra solución está basada en la simplicidad porque tenemos un orquestador. Con el orquestador nosotros podemos bajar configuraciones automáticamente a las sucursales, a los gateways, a los switches, a los APs de las sucursales con nuestra plataforma Aruba Central. Optimizar la experiencia porque podemos, como decíamos antes, bajar las mismas políticas independientemente de la sucursal, integrándolo con ClearPass y tener lo mejor de seguridad de redes. Estos son los elementos y tenemos un instalador. Ahora vamos a ver un pequeño video de cómo hacer el aprovisionamiento de día cero con esta aplicación. Es decir, la aplicación nos va a permitir poder enviar a la sucursal a personal que no es técnico y podemos dar de alta los dispositivos de las sucursales con esta aplicación que corre en Android o en iOS. Es el Aruba Installer. Miremos acá un pequeño video. Fue una persona a la sucursal, lo que hace es escanear con la aplicación el serial number, la MAC address, reconoce ese dispositivo, lo está chequeando, la verificación fue exitosa, y aquí nos dice, el test fue exitoso, por favor, conecte el equipo. Lo conecta al equipo, se lo escanea, y finalmente verifica que haya licenciamiento, que pueda ser dado de alta, se le baja la configuración vía HTTPS, y el equipo queda funcionando. Esto se puede hacer para un gateway de sucursal, se puede hacer para un access point, se puede hacer para un switch. Entonces, el aprovisionamiento es muy sencillo, muy sencillo. Entonces, como decíamos, tenemos aplicaciones, tenemos visibilidad de aplicaciones, tenemos posibilidad de hacer web content filtering, es decir, controlar a qué sitios se conecta, a qué sitios web se conectan, tener segmentación dinámica, poder bajarle una VLAN independientemente de qué sucursal esté el usuario, si están, como decíamos antes, en distintas sucursales, y teniendo con ClearPass una política de seguridad unificada para todo lo que es Wi-Fi y LAN, incluso para soluciones de VPN. Entonces, lo que hemos visto entonces en este último capítulo es toda la solución de SD-Branch o SD-WAN nuestra. ¿Alguna consulta por ahí? No, que está muy claro por ahora. Perfecto. Bueno, Después, si buenísimo. querés, liberamos los micrófonos a última parte, Sí, si sí, sí. tienen De acuerdo, alguna Mauri. duda, pero por el momento Perfecto, no hay ninguna pregunta. perfecto, Mauri. Bien, lo que vamos a ver ahora es algo sencillo, pero muy importante, que es esta solución nuestra que llamamos Aruba User Experience Insight. Es decir, el insight es visibilidad de experiencia del usuario. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que nosotros vamos a poder instalar en el cliente unos sensores, y esos sensores, ahora tenemos una nueva generación muy, muy, muy linda, la verdad, estéticamente muy linda, se instalan a la altura del cliente, eso es lo ideal, para ver
y lo que hacen es simular un cliente. O sea, ellos trabajan permanentemente. De nuevo, es como tener ahí un enanito en ese sensor, y ese enanito es el que nos hace el trabajo de saber cómo está respondiendo la red, desde el punto de vista del usuario. Poder entonces tener una experiencia del usuario, ganar perspectiva del punto de vista de cómo el usuario se está conectando a la red, y podemos hacer test de conectividad, que lo hace automáticamente. Entonces colecta información de los access points, de los switches de servicios internos, aplicaciones, ahora podemos también, aplicaciones cloud, poder testear y poder saber rápidamente cómo la red está respondiendo desde el punto de vista del usuario. Esto es muy importante. A izquierda entonces es la perspectiva del usuario con nuestra solución. Y este dispositivo que están viendo ahora es la apariencia del sensor. Es algo realmente muy agradable desde el punto de vista estético. Y desde una solución en nube, nosotros tenemos con caritas roja, amarilla o verde, saber el semáforo de cómo se están comportando la red, cómo se están comportando las aplicaciones que corre el usuario. Es decir, podemos medir realmente la experiencia de red. Pero a derecha, también podemos hacer ahora con Aruba Central lo que es el Net Insight, es decir, capacidad de perspectiva, pero ahora desde el punto de vista de la red, cómo la red se está comportando. No parado en el usuario, sino parado en la red, cómo se comporta. Y estas analíticas de red están ya incluidas en Aruba Central. Entonces, lo que hacemos es, ven aquí estos son los sensores nuevos, y esta es la serie G, y la serie F son los anteriores, ¿no? Estamos obviamente impulsando esta serie G. Esta serie G, incluso algunos modelos tienen un LTE, es una interfaz LTE incluida. Eso significa que, bueno, en cada país debe ser homologado, ¿no? Por ser un dispositivo LTE. Entonces, lo primero son pasos muy rapiditos. En la oficina, en la casa central o en la sucursal, nosotros desplegamos el sensor. Entonces, montamos el sensor. El sensor normalmente se despliega uno por cada 5 o 10 AP. Obviamente, si lo vas a hacer en una cafetería, es chiquito, por lo menos uno tenés que poner, ¿no? Aun cuando tengas solamente uno o dos APs. ¿No? Pero en general, uno soporta de hasta 10 AP, un sensor por cada 10 AP. Esa es la regla, la regla práctica, ¿no? Se conecta la energía a través de 220 volt o PoE, y luego se accede al dashboard. Tan simple como eso, tan simple como eso. Y rápidamente podemos tener un chequeo de cómo es la experiencia, desde el punto de vista de la red Wi-Fi, desde el punto de vista de los servicios de DHCP, de DNS, resolución de direcciones, resolución de nombres, para poder hacer chequeo de aplicaciones internas, fíjense, o aplicaciones externas. Actualmente hay algunas y se van agregando cada vez más: YouTube, Google Apps, Gmail, Facebook, Dropbox. Es decir, para saber si está la carita feliz, listo, todo bien. Si no, hay un problema. Y nos va a determinar y nos va a indicar qué problema hay. Entonces, esta experiencia del usuario también es un pasito más, utilizando técnicas de Machine Learning. Piensen que el sensor envía información a la nube. Esa información siempre, gente, es información no sensible. Lo que se manda es metadata. No se manda información sensible del usuario, ni en esta aplicación, ni en la aplicación que vimos antes de ClearPass Device Insight. En el perfilamiento ese que va a la nube, no se envía información de hostname o de dirección IP privada. No, esa información es filtrada. Lo importante acá es entender el comportamiento, ¿sí? Bien. Vamos a pasar ahora a otra solución más. Como ven, el portafolio es bien amplio, un portafolio donde apunta mucho a esos inconvenientes que tenemos todos.
falta de visibilidad, falta de performance, simplicidad en el management, todo eso que vimos al principio, ¿no? Que es lo que le duele a todos nosotros, como clientes nos duele. Esto es una solución de microgeolocalización que se llama Aruba Meridian. El Meridian es una solución que también corre en nube y que se basa en nuestra infraestructura. Nuestra infraestructura, nuestros APs, ya cuentan todos ellos con los que son AC, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Recuerden que tienen radios BLE. Este radio BLE significa Bluetooth Low Energy. Es un Bluetooth de baja energía. ¿Por qué usamos Bluetooth para esta aplicación? Porque el Wi-Fi nos consume mucha energía. Ustedes lo viven día a día. Todos los días ustedes tienen que cargar sus celulares cuando tienen el Wi-Fi encendido. Entonces, usamos Bluetooth porque nuestros sensores, nuestros beacons, nuestras balizas que vamos a desplegar en la solución para poder tener geolocalización o para poder tener traqueo de activos, supónganse en un hospital, estas pulseritas con este beacon redondito, nosotros lo ponemos en una camilla, lo ponemos en una silla de ruedas, lo ponemos en un tomógrafo, es decir, en elementos de muy alta valía. Entonces podemos hacer a través de nuestra aplicación el seguimiento para poder posicionar dónde ese dispositivo, esa silla de ruedas, ese stent, ese tomógrafo se encuentra, ese monitor se encuentra en el hospital o no. Hacer un control de eso. Y para eso usamos los beacons. Los beacons tienen baterías estándares, 2 baterías, que duran entre 2 y 4 años. La batería, a través de nuestra gestión unificada de nube, podemos ver el estado de las baterías de todos estos beacons. ¿Hay soluciones en el mercado? Sí, pero no son completas. No hay un solo panel de gestión. Entonces, piensen lo siguiente, si ustedes se quedan sin batería en esta monedita que está en una camilla, van a tener un problema, porque van a perder el traqueo de esa camilla. Esa camilla la van a poder sacar del sanatorio, del hospital, y ustedes no lo van a percibir. Entonces, con nuestra gestión unificada, nosotros podemos saber cuál es el estado de las baterías, nos va a alarmar cuando la batería de alguno de estos beacons, estas balizas, pierde energía y nos lo va a alertar para poder cambiarlo. Es una solución de software as a service. Aparte de la infraestructura, nosotros tenemos una gestión, un sistema Aruba Meridian basado en nube, con un editor, y en ese editor nosotros podemos cargar los mapas, podemos a través de aplicaciones que corren en iOS, poder establecer y dar de alta estos beacons. Es importante porque los beacons pueden trabajar para geolocalizar a través de triangulación, pero también se pueden utilizar para, por ejemplo, proximidad. Supónganse si en un retail, si es el caso de alguno de ustedes, o en un museo, si yo me acerco a un determinado cuadro y tengo un beacon, tengo la capacidad de poder detectar cuando alguien se acerca al cuadro, es decir, hacerlo trabajar por proximidad a ese beacon, y entonces bajarle vía nube y según la aplicación que armé, ¿no? Porque esto puede trabajar vía APIs con aplicaciones del cliente, de ustedes, y poder bajarle la información de ese cuadro, por ejemplo, ¿no? O se acercan a un determinado monitor en un retail y le dicen, hola Enrique, sabemos que vos sos un fanático de la PlayStation. Bueno, hoy te podemos ofrecer estos descuentos en estos juegos nuevos que han sido lanzados, ¿no? Al mercado. Entonces, tener capacidades de negocios, pero tantas como tengamos
capacidad de imaginación. Esto en general, ustedes siempre trabajenlo con su gente de marketing, con su gente de negocios, porque es la gente de negocios la que puede ver la utilidad de todo esto. Por ejemplo, nosotros ahora lo estamos trabajando para un sanatorio. ¿Para qué? Porque ellos observaban que en sus quirófanos los alquilan a los médicos. Entonces, observan que los médicos muchas veces son ineficientes en el sentido de que se terminan una operación pero no indican, no informan que liberaron el quirófano. Entonces, ellos lo que están buscando es hacer eficiente el uso del tiempo de los quirófanos. ¿Por qué? Porque es dinero para el sanatorio. Ejemplo, ¿no? También tengo un ejemplo de una fábrica que estamos trabajando de fabricación de cables de cobre. Entonces, ellos son muy ineficientes y pierden mucho tiempo de logística, incluso costo, porque muchas veces en la fábrica pierden la noción de un determinado pedido. Supónganse que Telefónica les hace un pedido de determinado tendido de cable de cobre, ellos lo van a buscar y no lo encuentran donde están. Entonces, utilizar estos elementos de asset tracking le permite saber cada bobina, cada bobina de cable y distintos niveles de cable, dónde está ubicado y a qué cliente corresponde. Eso hace bajar costos en la empresa. O sea, por eso les digo, esta solución es una solución muy de negocios. ¿Ah? En un aeropuerto, los tenemos en aeropuertos también, en un aeropuerto o en un hospital. Muchas veces es importante saber cuándo vamos de un lado a otro, ¿no? Todo esto trabaja con una aplicación que se llama PPMaker, es decir, por ejemplo, ustedes tienen un API, si tienen desarrollo propio en su empresa de software, pueden armarlo y no tienen que comprar el App Maker, pero hay gente como por ejemplo el aeropuerto del Galeão en Río de Janeiro, que tiene esta solución y lo usó con el App Maker. El App Maker es un wizard que me permite rápidamente, si no tengo desarrollo de software interno en mi empresa, poder sacar una aplicación y después esa aplicación la puedo publicar en Google Play o en iTunes y forma parte del servicio de suscripción. O sea, este costo, cuando ustedes compran el App Maker, ya está incluido. Navegación, incluso la posibilidad de compartir, digamos, información entre usuarios para que se puedan localizar unos con otros. Pushing para hacer campañas de marketing, por ejemplo, como les decía, y poder ver cómo esas campañas pueden estar basadas según la hora del día, por zonas, definir una campaña en una determinada área del mapa, del plano. La posibilidad de tener Blue Dot, es decir, saber, como en un GPS, pero indoor, la posibilidad de, a través de triangulación, dónde estoy ubicado con una precisión de alrededor de 3 metros y con una muy baja latencia, es decir, con muy poco retardo. Es decir, tener una alta precisión de dónde está ese usuario. O bien, poder hacer traqueo de dispositivos, que son estas moneditas, ¿sí? Estos captcha que le digo yo, con una precisión de alrededor de 3 a 5 metros y con una latencia de 2 minutos, poder saber dónde está ese dispositivo para dispositivos de alto valor, ¿no? O puede ser una laptop, también me lo ha pedido una cadena de farmacias aquí, ¿no? Estamos haciendo unas pruebas. Bien, esa es una solución entonces muy de negocio, Aruba Meridian, una solución que nos permite hacer micro localización indoor, para hacer también tracking de activos, para hacer el seguimiento de esos activos. Por último, vamos a ver una solución muy para estos tiempos que corren lamentablemente, no por la solución, sino por lo que estamos pasando, pero ya va a pasar, y estar preparados para hacer soluciones de conexión remota, home office y también microoficina.
¿En qué consiste esta solución? Esta solución, gente, utiliza lo ya hablado respecto de la solución de SD-WAN. Ustedes pueden tener sus gateways físicos, esto con Aruba Central, ¿no? Apunta. O basados en nube, y en su sitio remoto, en la microbranch particularmente, tienen un access point de Aruba. Ese access point de Aruba, que puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser de los llamados Remote Access Point. El Remote Access Point o cualquier AP de Aruba, lo que hace es establecer un túnel IPsec a través de la red pública, Internet, con nuestro controlador de casa central. Entonces, ¿qué componentes necesitamos tener? Obviamente, el AP, que puede ser cualquiera, o puede ser uno que tenga los puertitos, ¿recuerdan? Que tenga un switch y tenga un puerto de PoE. Entonces, yo puedo tener un teléfono IP alimentado vía PoE con el RAP, puedo tener una impresora, puedo tener un postnet, puedo tener una laptop, obviamente vinculada en forma Wi-Fi con este AP, y establecer un túnel en forma segura. Entonces tengo servicios como si estuviera en mi casa central. Servicios de telefonía, servicios de impresión. ¿Eh? Y si necesito, por ejemplo, salir directamente a Internet para buscar un servicio, browsear desde esta laptop o desde cualquier dispositivo, lo puedo hacer porque tengo la posibilidad de hacer lo que se llama split tunnel, es decir, un tunelizo la información que me interesa a la casa central, pero la información que no me interesa tunelizar la saco localmente de mi enlace de Internet. No necesito tunelizar todo y llevarlo a mi casa central. Entonces, necesito la P, necesito después tener un controlador o un terminador de túneles que es el gateway nuestro. ¿Eh? Puede ser físico, puede ser virtual también, gente. Como decíamos antes, el Virtual Gateway trabaja en Amazon y en Microsoft Azure. ¿Mm? Segundo elemento. Tercer elemento, la licencia de Central. En el caso del controlador, necesito una Foundation. Y en el caso de cada P, una licencia en Central de Device Management por cada IAP. Entonces, Zero Touch Provisioning, le baja la configuración automáticamente, tengo seguridad en la LAN, en la WAN, de la micro branch, la micro sucursal, tengo capacidad de firewall de capa 7, visibilidad de aplicaciones, web content filtering, y bueno, realmente es algo muy interesante, incluso tengo el mismo nivel de seguridad como si estuviera en la casa central. Esta es una posibilidad, no es la única. Hay otra posibilidad que es a través de un clientito. O sea, en el anterior teníamos más necesidad de tener más puertos acá abajo, ¿ven? Pero si ustedes simplemente se pueden conectar desde su laptop, no necesitan tener el RAP o el AP. Simplemente instalan el VIA, que es un cliente VPN de Aruba. Este cliente no tiene costo, lo pueden bajar ya en la solución sin ningún costo adicional. Y acá tienen los gateways, y todo lo hacen gestionado desde Aruba Central, que es nuestra gestión en nube. Lo que necesitan acá es el VIA, pero el VIA es gratuito, lo pueden bajar para Windows, para Linux, para iOS, está disponible para esas plataformas gratuitamente. Lo que van a necesitar, y es mandatorio, es el gateway, pero puede ser físico o puede ser virtualizado, si tienen plataforma en AWS o Azure, o un gatewaycito chiquito. Podemos hacer ejercicios
con Mauricio y Nieves si lo necesitan. ¿Qué necesitan? Una licencia de Foundation. Esta licencia de Foundation es para el gateway. Y con eso vienen las licencias para poder hacer estos túneles. No se necesita más que esta licencia de Foundation para poder hacer esto. Y obviamente el ClearPass es recomendado u opcional, ¿no? Pero es totalmente opcional. Entonces, esta es una opción. Hay otra opción que la hemos trabajado con Mauricio para algún cliente, donde es el VIA, que establece túneles, pero con un virtual controller por software. Entonces, en esa solución tienen el virtual controller por software que lo pueden correr en un servidor con VMware, por ejemplo, en su data center, y lo que van a necesitar ahí son las licencias para el controlador, ¿no? Pero es importante, entonces, esta solución. ¿Esto es una solución nueva? No, nosotros esto lo tenemos desde hace mucho tiempo en Aruba, con muchas versiones de software. El VIA también es una solución que ahora la estamos ofreciendo por una cuestión de coyuntura y de necesidad, ¿no? Entonces, pero esto, y Nieves y Mauri lo saben mejor que yo, porque es algo más de tendencia comercial. Yo creo que esto viene para quedarse, lamentablemente. Si bien la pandemia va a pasar, afortunadamente va a pasar, sin embargo va a haber necesidades en las empresas, donde muchas veces para bajar costos de real estate, o sea, cada persona sentada en la empresa requiere de un costo. Entonces, esos costos se van a poder bajar o se van a poder reducir la cantidad de gente, y mucha gente va a poder seguir trabajando quizás con teletrabajo desde sus casas, ¿no? Entonces, estas son soluciones que no solamente son para la coyuntura de hoy en día, seguramente se mantengan en el tiempo. Bien, no sé si hay alguna consulta más. Fue un poquito, me extendí unos 10 minutos más, Mauri, pero tenemos 10 minutos, podemos hacer consultas, si les parece, de todo lo que hemos visto, que sé que ha sido muy amplio, pero quizás quedó alguna consulta en el tintero y con gusto la vemos, gente. Sin duda, bien. No tengo ninguna pregunta escrita, pero bueno, podemos habilitar los micrófonos Pero para que si puedan hacer las habilitamos los consultas. micrófonos, si alguno anímese, no, ninguna pregunta es obvia, toda pregunta viene bien, sinceramente. Así La que, duda si puede ser posible. ¿cómo no, Roberto? Estoy un poco perdido en lo que es el portafolio. Nosotros usamos los switches en general, usamos los Sí, HP, los sí, 1920, los 51. claro, Tú planteaste ahí los de Aruba, y yo estoy un poco sí, perdido en general. ¿Qué son, dos caminos separados o un camino? ¿Cómo articula una sí. solución y la otra? Mirá, nosotros estamos tratando o sea, de ir todo a soluciones de Aruba. Incluso Mauri también puede comentarles, no solamente estas soluciones que yo mencioné, que son muy corporativas, o sea, bien corporativas para soluciones de switching CX, sino que Ujú. también tenemos soluciones de Aruba que están empujándose desde el lado del SMB, de, con la solución nuestra de Instanom. Es otro capítulo, pero también es importante tenerlo en cuenta. Ahora, sí, nosotros estamos empezando a reemplazar esos switches que vos mencionás por switches Instanon, de la línea, como el 1900, va a haber nuevos modelos, como el 1930, que van a reemplazar los 1920, los 1920S que vos conocés. Ajá. Pero sí, realmente son soluciones paralelas, pero vamos hacia eso, ¿no? Soluciones
completamente basadas en sistema operativo de Aruba, que no es el caso de los switches que vos mencionás, ¿no? Bien, ok. Lo que habla aquí que un poco es la tercera generación de switches, Claro. básicamente va a estar basada en lo que es Aruba CX, todo lo que viene de ese portafolio. Y bueno, para lo que es la pyme y lo que es las soluciones más pequeñas, se está lanzando una familia alternativa que después podemos analizar si les parece. Exacto, también se puede ver. Y va a haber nuevos lanzamientos en esa familia y aplica mucho para soluciones de menor costo y soluciones que son más, bueno, si bien estas soluciones, como vimos, tienen muchas herramientas, son más sencillas de implementar, ¿no? Es como una especie de plug and play, digamos, las que menciona Mauri, también muy interesante, pero con la seguridad de que está basada en sistema operativo de Aruba, lo cual eso hace que estén bien preparadas, ¿no? Para trabajar y confiables.